Tengo el placer de estar con Luis Garbía. Además, es la primera colaboración, la primera vez que está aquí en 24 Horas Economía. Y para mí, Luis, ya sabes que es un placer enorme. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE Comillas. ¿Cómo estás, Luis? Pues Hugo, yo creo que no hay mejor forma de empezar el año que con vosotros inaugurando esta plataforma 24 Horas Economía. Un verdadero lujo dar estos primeros pasos con vosotros. Muchas Muchas gracias, gracias. Hugo, por haberme llamado. El lujo es mío porque, desde luego, hay muchas incógnitas en el mundo, digamos, de la economía, sobre todo de la macroeconomía. Previsiones del 2023. Mientras que el gobierno pues, tiene una postura más optimista, podemos decir, pues organismos como el Banco de España, otros organismos internacionales, pues son más pesimistas, ¿no? Hablando ya de desaceleración económica. Si bien es cierto que quizás una recesión técnica, pues no la lleguemos a ver en España, pero desde luego sí que estamos palpando, ¿no, Luis?, una desaceleración económica de la economía. Sí, aún así tenemos que entender que lo que viene por delante tiene una naturaleza diferente a lo que hemos sufrido con el Ujú, confinamiento. España es ujú, un país que está basado su economía en el sector servicios en gran medida. Con el confinamiento, con los confinamientos, con el coronavirus, ¿qué hubo que hacer? Parar la economía. Un país que se basa en servicios sufre más que otros países. En cambio, con lo que nos viene por delante, todavía no nos hemos recuperado de la crisis del 2020 y muchas familias todavía siguen en la crisis del 2008. Por lo tanto, en ese sentido, hay bastante margen para seguir, para recuperarnos, y eso de que nos dediquemos al sector servicios, con la crisis energética que tenemos en el norte de Europa, el invierno no está siendo tan malo como parecía. Yo supongo que también la guerra de Ucrania está tocando a su fin, la reconstrucción nos moverá un poquito a todos y sobre todo es año electoral. Durante un año exacto. electoral es difícil que la economía no vaya tan bien o al menos que no nos vendan desde el gobierno que la economía va como tiene que ir. Yo no veo recesión en España durante este año, sí que Ujú. lo que veo es un pequeño desaceleramiento, pero lo que te decía, que como todavía no hemos salido de lo del 2020, seguiremos creciendo. Desde luego hay que tener en cuenta que nuestro tejido productivo en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de un 98-99%. Tenemos ahora un cambio de las cotizaciones de los autónomos, parece que para los que menos ganan pues les es un poco más favorable y que evidentemente grava más a los autónomos que más ganan, ¿no? ¿Cómo valoras este nuevo cambio de la tabla de cotizaciones de los autónomos? ¿Es favorable o no es favorable? Es un absoluto de, a ver, eh, si lo analizamos solo como cambio, tiene cierto sentido, igual que tiene cierto sentido lo del IVA, igual que ha tenido cierto sentido Ujú, lo de los abonos transportes, pero si echamos un pasito para atrás, vemos cada uno de estos pequeños cambios no dejan de ser más que parches. O sea, claro. son parches y el barco hace aguas por muchos sitios. Lo que necesitamos son grandes reformas estructurales. Si continuamos poniendo parches, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Que los Ujú, autónomos cada día eh, soporten un poquito más las ineficiencias del sistema. El autónomo siempre sufre con todo. Los trabajadores siguen sufriendo. Si seguimos poniendo parche tras parche y no cambiamos nuestro modelo productivo, si no hacemos las grandes reformas estructurales que hay que hacer, lo que veremos es cómo poco a poco vamos muriendo a pellizcos. En este sentido, España podría tener mucho recorrido, pero si no hacemos estas reformas estructurales, lo que vamos a ver es cómo los autónomos cada vez van a sufrir más y la desigualdad social, que a mí es lo que más me preocupa para este ujú. año 2023, seguirá en aumento, aun a pesar de que vienen elecciones y nos pintarán un panorama precioso y maravilloso. Hugo. De hecho, eso desde luego, eso siempre ocurre. En todas las elecciones siempre, vamos, hay un panorama precioso y tratan de maquillar la realidad tanto como pueden, ¿no? En cualquier caso, hay dos retos que el gobierno quiere conseguir para este año 2023. Uno es la subida del SMI y el otro reto es pues la reforma de las pensiones y enviarlas, por tanto, de una vez y por todas a Bruselas, a la Unión Europea. Eh, ¿Ves factible una subida del SMI en España generalizada, digamos? El salario mínimo interprofesional hay que subirlo sí o sí. El problema es que el tejido productivo español no tiene capacidad para aguantar esas subidas.
Estamos hablando de costes de producción. En cualquier caso, si no es por el camino del salario mínimo interprofesional, debería de aparecer ya en nuestro discurso conceptos tales como la renta universal. ¿Por qué? Porque el modelo industrial es algo obsoleto y que está tocado a su fin. O sea, ya no seguimos trabajando como funcionábamos en un mundo industrial. Las fábricas ya no son personas las que van a trabajar, sino son ordenadores. En este Ujú, sentido, el salario mínimo interprofesional es una necesidad de, de todo el sistema. ¿Por qué? Porque si no subimos el salario mínimo interprofesional, las familias no van a poder seguir luchando el paso. Aún así, ¿quién soporta esa subida? Pues los empresarios, los autónomos, claro. empresas que ya están más cerca de estar destrozadas que otras. Eh, el problema es lo que comentaba antes, reformas estructurales. Yo, en lugar de poner el foco en las pensiones y en el salario mínimo interprofesional, en lo que lo pondría es en conseguir que España sea más productiva, en aumentar Mm, primero la productividad, aumentar primero la riqueza y luego repartirla. En ese sentido es fundamental que la administración pública de una vez por todas se modernice. Hay que digitalizar absolutamente todo y eliminar así ineficiencias, porque lo que estamos viendo, Hugo, lo que está sucediendo con los fondos europeos es una metáfora de lo que puede suceder en España. Una gran potencia. sí. Tenemos un montón de dinero dispuesto para invertirse en sitios productivos. Y a la hora de la verdad, las tuberías, el Estado no está diseñado no para que ese dinero llegue. ¿Y qué acaba pasando? Pues que tristemente ese dinero, que sobre el papel es precioso, que podría haber llegado a grandes sitios, al final no se aplica y perdemos una oportunidad enorme. ¿Y por qué perdemos esa oportunidad? Pues porque no hemos hecho las reformas, vuelvo a insistir, Claro. que habría que haber hecho, porque no tenemos la administración pública digitalizada, porque no medimos, porque no controlamos. Y mientras tanto, no aumentamos la productividad, la desigualdad social aumenta y compramos votos vía pensiones, compramos Claro. votos vía salario mínimo interprofesional, pero cada vez más nos alejamos de un país productivo que funcione. Es una situación muy compleja, pero aun a pesar de eso, tenemos que tener claro no distraernos y dónde centrarnos. Y el Ujú. elemento central del discurso debe de ser digitalización, el euro digital, la identidad digital, hacer más, mucho más con menos. Gestión eficiente de recursos, Hugo. De hecho, y para concluir, digamos que hay un paradigma que los politólogos economistas estudiamos y es el paradigma de la nueva gestión pública, ¿no? Es decir, para evidentemente aplicarlo en la administración pública y conseguir que sea más eficaz, eficiente y económica, ¿no? Que son las tres palabras, los tres conceptos clave para poder evaluar a la administración pública o las políticas públicas y todo lo que es lo público, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, adaptar la burocracia de la administración actual a una nueva burocracia o a una nueva forma de administración y de gestión, ¿no? La nueva gestión pública es muy difícil adaptar o incluir ese paradigma dentro de la administración, ¿no? Muy difícil no, es absolutamente imposible si nos Sí, concentramos única y exclusivamente en las elecciones, en la estética, en intentar ganar al adversario cuando realmente esto no va de ganar, esto va de cooperar. Si en lugar de centrarnos en la estética, en las elecciones, nos centramos en el contenido, si en lugar de mirar el continente, vamos a lo que de verdad importa, que es lo que estoy comentando, lo que tú comentabas de la administración pública eficiente, que es, tenemos, Hacienda ya tiene todos nuestros datos, tenemos claro. España llena de sensores, tenemos que jugar con esa tecnología, tenemos que crear sitios amables donde los empresarios puedan investigar y usar esa tecnología. Si somos capaces de crear esos espacios, pues la parte de la productividad y de la innovación va a venir sola. El problema, ¿cuál es? El problema es que si en lugar de estar mirando a la tecnología, yo no oigo en el Congreso hablar de blockchain, no oigo en el Congreso Claro. hablar de identidad digital, no hablo en el Congreso hablar de todas estas cosas. Si en lugar de pensar en esas cosas, perdemos el tiempo y nos distraemos con ruido, no es que sea muy difícil transformar la administración pública, es que es imposible porque no sabemos ni por dónde empezar a empujar. Lo que Claro. tenemos que hacer es calmar un poquito el discurso, lo cual yo en un año electoral lo veo muy difícil, y centrarnos en Imposible. aquellas cosas que dan valor. ¿Y qué da valor? Pues un pacto de Estado, la digitalización. Yo no creo que haya ningún partido que se oponga a esto. El melón de la educación no lo quiero abrir porque ya todo el mundo
está muy manoseado. Pero sin duda, un gran pacto de Estado por la digitalización debería de ser algo que en el cortísimo plazo nos ayudara a gestionar los fondos europeos y en el medio y largo plazo nos ayudara a construir un país maravilloso para nuestros hijos. Lo que pasa es que yo personalmente creo que eso no va muy alineado con el discurso mayoritario. Desde luego. Luis Garbía, un placer como siempre, muchas gracias. Un placer empezar el año así contigo, Hugo. Un placer. Muchas gracias, un placer.